El título de su ponencia es El trotskismo morenista y la lucha armada. Sí, buenos días. Bueno, como decía Hernán, vamos a saltear un par de décadas. Esta ponencia inicialmente estaba preparada para presentar en una mesa sobre lucha obrera que finalmente se unificó con esta. Bueno, y un poco el propósito de la presentación es dar cuenta de las posiciones de la corriente trotskista orientada por Nahuel Moreno alrededor de la lucha armada. Para eso vamos a hacer referencia a las polémicas con el Che Guevara, a los debates en el seno del PRT en la década del 60 con el sector liderado por Santucho, y también alguna referencia a la intervención de la corriente morenista en la Revolución Nicaragüense del 79 a través de la Brigada Simón Bolívar. Partimos de una afirmación que ni la corriente morenista ni el trotskismo revolucionario en general somos ajenos a la lucha armada. No estamos por ningún tipo de vía pacífica al socialismo, y en ese sentido reconocemos la necesidad de destruir el aparato represivo del Estado burgués. Seguido a esto, también parece necesario hacer una aclaración, porque muchas veces se toman como sinónimos dos términos que no lo son: el de lucha armada y el de guerrilla o guerras de guerrillas. En realidad la guerra de guerrilla es un tipo específico de lucha armada, entre otros. Para nosotros es una táctica válida en tanto y en cuanto sirva a las dos estrategias que tenemos los revolucionarios, que por lo menos nosotros lo concebimos así desde nuestra corriente, que es la movilización permanente de las masas y la construcción del partido revolucionario. Justamente el debate de Moreno con el Che Guevara parte de la caracterización de Guevara de esta táctica como estrategia, de elevarla al plano de la estrategia permanente. Porque el Che planteó que el único método viable para la revolución latinoamericana en la década del 60 era la guerra de guerrillas, incluso prescindiendo del análisis de las situaciones y las particularidades de cada país en términos económicos, sociales o políticos, y basado en argumentos estrictamente técnicos, todos argumentos que en un folleto que les recomiendo a los que estén interesados en profundizar en la polémica, es muy interesante, se llama Dos métodos frente a la revolución latinoamericana, lo escribió Moreno en el 64. Ahí Moreno refuta cada uno de los argumentos técnicos que da el Che Guevara para plantear por qué la guerrilla era el único método posible para la revolución latinoamericana. Pero no nos vamos a centrar en la refutación de esos argumentos técnicos, sino en el punto de partida diametralmente opuesto que tenía Moreno para pensar la revolución latinoamericana, que no era un punto de partida técnico, sino político y objetivo. No se basaba en los deseos ni en la voluntad de un puñado de militantes, de combatientes revolucionarios, sino que partía, como había aconsejado Lenin, de un análisis concreto para una situación concreta, de un análisis objetivo de la estructura económica de cada país y de la relación de fuerzas que había entre las clases en cada uno de los países latinoamericanos. Y de allí se desprendía la política y la forma de lucha adecuada para cada proceso y para cada país. Esto de ningún modo implica desconocer la importancia de lo que los marxistas llamamos el factor subjetivo de la dirección revolucionaria, a punto que nuestra corriente plantea que es imposible avanzar en la construcción del socialismo mundial y que este triunfe sin una dirección revolucionaria. Pero a la vez que planteamos esto, planteamos que las revoluciones las hacen las masas, no las hacen las direcciones revolucionarias ni un grupo iluminado. En ese sentido, Moreno dio una fuerte pelea política contra la tendencia de Guevara y de la corriente guerrillerista de aislar a una vanguardia, a un grupo de militantes decididos del movimiento de masas, planteando que no podemos reemplazar la lucha de las masas. Y entonces ahí confrontaron dos estrategias: la de Guevara, que estaba basada
en la teoría foquista, en establecer en una zona rural un foco de guerrilleros que por sí mismo iba a crear una situación revolucionaria y que ese foco se iba a expandir, haciendo avanzar la revolución y la conciencia de las masas, y el planteo que hacía Moreno, que era a partir de las luchas reales del movimiento obrero, de los sectores populares, participar en sus organizaciones sociales, sindicales, barriales, cuestión que Guevara despreciaba, y construir a caballo del acompañamiento y la participación en estas movilizaciones, la inserción en las organizaciones, el Partido Revolucionario con un programa revolucionario. Bueno, más allá de las especificidades que algunos tienen en cuenta alrededor de que también dentro de la guerra de guerrillas hay distintas formas, creemos que en lo esencial, más allá del debate de si Santucho era foquista o no, creemos que en lo esencial este debate se reeditó en el 67 en el seno del PRT, en el aspecto fundamental, en la relación que tenía que tener el partido y la vanguardia con las masas. Ahí confrontaron dos orientaciones: la de Santucho, que proponía la militarización del partido, preparar una guerra civil prolongada que necesariamente tenía que pasar por tres fases, basándose en acciones entre comillas ejemplificadoras que generarían conciencia entre las masas trabajadoras, y la orientación que proponía Moreno, que estaba basada en la proletarización del partido. En la década del 60 el PRT se había nutrido de muchos militantes estudiantiles en una década de auge de las luchas universitarias, y el centro de la orientación que proponía Moreno era que esos estudiantes y que el conjunto del partido se vuelquen social y políticamente a la clase obrera, sobre la base de que se venía un reanimamiento de las luchas obreras que finalmente terminó sucediendo en el Cordobazo de 1969. Entonces la tarea no era, como proponía el sector liderado por Santucho, sacar a los obreros de la fábrica para ir a pelear en el monte con la guerrilla, sino por el contrario fortalecer esa intervención en los lugares de trabajo y a caballo de esta intervención construir el partido. Bueno, estas dos orientaciones se pusieron a prueba. Lamentablemente, después lo que terminó siendo el PRT a finales de los 70, víctima de la represión de la dictadura de Videla, represión que nosotros por una cuestión de principio, por supuesto, repudiamos totalmente, se terminó disolviendo. El sector de Moreno terminó conformando lo que después fue el PCT, que se desarrolló nacionalmente en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en distintos sectores, y sobre todo a partir de la dictadura del 66, con el exilio de algunos de sus principales dirigentes, también se desarrolló como una corriente a nivel latinoamericana, y así es que participó en la Revolución Nicaragüense del 79, basado en la intervención del partido colombiano con el apoyo de toda la internacional. Y para nosotros es un ejemplo muy importante la política que tuvo la corriente morenista acerca de cómo una corriente trotskista puede intervenir en un proceso donde hay una lucha armada de masas. Porque efectivamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional era una dirección de masas, no por su acción militar, sino que era la dirección política del combate a la dictadura de Somoza en Nicaragua. Aunque no era una organización de un tamaño gigantesco, las masas, el pueblo nicaragüense se reivindicaba sandinista. Esto es muy distinto a lo que había pasado en Argentina con Montoneros o con el ERP, ¿no? Que a medida que iban desarrollando acciones militares se iban aislando cada vez más de las masas. Entonces, en este contexto, Moreno impulsó la conformación de la Brigada Simón Bolívar. La brigada tuvo más de 100 compañeros que participaron, combatió en 2 frentes, tuvo 3 muertos en el frente sur. Estaba dirigida por compañeros de la corriente morenista, entre ellos nuestro compañero Miguel Soranz, que hoy es dirigente de Izquierda Socialista y de la UIT. Y una vez derrotado Somoza y su ejército, dio una pelea por profundizar el proceso, en un sentido socialista, sobre la autoridad de haber peleado codo a codo con las masas nicaragüenses para tirar a Somoza. Dimos una pelea por conformar sindicatos,
por avanzar en el proceso revolucionario, expropiando a la burguesía y construyendo también nuestro partido. Lamentablemente la dirección sandinista terminó adoptando los consejos de Fidel Castro de no hacer de Nicaragua otra Cuba. La burguesía nicaragüense y su aparato de Estado se terminaron reconstruyendo. La Brigada Simón Bolívar, por dar esta pelea política, por profundizar el proceso, terminó siendo expulsada de Nicaragua. Pero más allá de eso, más allá del lamentable desenlace, creemos que es un ejemplo de cómo intervenir en un proceso donde la lucha armada adquiere un carácter de masas, dando a la vez una fuerte pelea contra la orientación frente populista, en este caso del frente sandinista. Bueno, creemos que este aporte no tiene solamente un valor historiográfico, que también lo tiene. Hay un libro que escribió el compañero Martín Maiantini, creo que está ahí por atrás, ahí atrás, que desarrolla específicamente el debate entre Moreno y Santucho para el que le interese. Pero nosotros queremos hacer hincapié en las conclusiones políticas, digamos, porque hoy no tenemos una guerra de guerrillas en Latinoamérica, pero sí podemos sacar importantes conclusiones de estos debates y de estas experiencias, que tienen que ver con que los trotskistas siempre tenemos que pelear ligados a la clase obrera, con que no tenemos que ceder a la tendencia que algunas veces tienen sectores de vanguardia o algunas organizaciones de hacer acciones desesperadas que no reflejan los intereses ni parten del nivel de conciencia actual de las masas, y la necesidad de construir de forma permanente el partido, además de intervenir y apoyar fuertemente la resistencia y los combates directos al imperialismo, a todo tipo de burguesía, como en este caso es la resistencia, la heroica resistencia del pueblo palestino al ocupante sionista que ya lleva más de 76 años. Gracias. Sobre algunas de las cuestiones que se dijeron, en relación a lo que plantea el compañero por lo del PRT, yo particularmente no dije que el PRT es combatiente o el sector de Santucho no le interesara el proletariado, no interviniera en el proletariado. Hice una síntesis en los pocos minutos que tenía de la exposición sobre cuáles eran los ejes fundamentales que cada uno de los dos sectores planteaba, o la orientación que cada uno de los dos sectores planteaba. Efectivamente, el PRT combatiente, acá el compañero tiene mucho más estudiado el periodo, pero entiendo que tuvo distintos, como llamaban, organizaciones de superficie que actuaban en distintos sectores, entre los cuales había organizaciones de trabajadores, pero el debate estaba centrado en cuál era el eje de la orientación. Para el sector de Santucho, el eje era la militarización, y para el de Moreno, la proletarización. En relación a lo que dice el compañero, que creo que es del Partido Obrero, que hizo mención a un supuesto apoyo de Moreno a la Unión Democrática, lo planteó así a secas, sin ningún tipo de argumentación, fuente, dato, ni nada por el estilo. La verdad no tengo nada para decir, porque no tengo ninguna evidencia de que ello haya sucedido, y por el contrario, no fue así, digamos. Moreno en ningún momento apoyó a la Unión Democrática. Y en relación a lo que el mismo compañero plantea sobre también una supuesta adhesión de la corriente morenista al foquismo, tampoco fue así. Sí hubo, por supuesto, los procesos de la lucha de clases son procesos vivos, donde bueno, cada corriente revolucionaria va haciendo una elaboración que va incorporando distintos elementos. En ese sentido, sí, inicialmente en el 59 hubo una caracterización que luego Moreno balanceó como errónea en los primeros meses del 59 de la Revolución Cubana, y que luego corrigió, pero en ningún momento se apoyó, digamos, la estrategia de tipo guerrillerista o foquista. Y la intervención de la corriente morenista siempre se mantuvo sobre los pilares del trotskismo, que es el apoyo a la movilización de masas, la construcción del partido, cuestión que Moreno y el morenismo nunca dejaron de plantear, incluso en el momento de mayor auge, digamos,
del guerrillerismo, y en particular en relación a lo del foquismo. Bueno, sí, hubo, como yo detallé bastante en la primera intervención, digamos, un combate bastante furibundo de parte de Moreno a ese planteo. El texto en el que yo me basé para hacer mi primera exposición es del 64, yo entiendo que lo Blas es posterior, es decir, que ya estaba planteado ese debate antes de la conformación del Blas. Otra cosa es que Moreno y la corriente siempre tuvieron la intención de confluir con un movimiento revolucionario continental, pero eso no quiere decir que hayan adherido a su método ni a su estrategia. De la misma forma, podría decir, ya con esto no sé cómo estoy para concluir, que así como nosotros criticamos la concepción guerrillerista de Che Guevara y que creemos que trajo consecuencias nefastas, llevando a decenas de miles de militantes al fracaso y al desastre, no dejamos de reivindicar la figura de Che Guevara como un revolucionario cabal, que incluso en su propia práctica, digamos, se mantuvo dentro de lo que es la teoría de la revolución permanente. O sea, nadie puede decir que el Che Guevara no fue internacionalista y dio su vida, digamos, en la pelea internacionalista, que no peleó para profundizar la construcción del socialismo, una economía socialista en Cuba, debatiendo, por ejemplo, con quienes tenían un criterio estrictamente productivista, o que incluso denunció a la Unión Soviética. Entonces, por todos esos aspectos, nosotros reivindicamos la figura del Che como un revolucionario. Ahora sí creemos y nunca jamás adherimos a su estrategia guerrillerista, foquista, que, bueno, como ya expliqué de sobra, creemos que es totalmente equivocada y que trajo consecuencias muy negativas para la vanguardia latinoamericana. Hasta ahí.